Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de bienvenida al curso de métodos avanzados en minería de datos. Un gusto verlos nuevamente aquí, aunque sea a la distancia. Les agradezco mucho. Muy buenas noches, Gerardo. Sí, me confirman que me están escuchando. Le agradezco a Robert Alvarado si nos puede cerrar la cámara. Bueno, muchísimas, muy buenas noches. Muchas gracias, Ronald. Y les ruego, pues, como siempre, pues, mantener los micrófonos y las cámaras cerradas para no interferir ahí en el ancho de banda y en la grabación de la clase. Bueno, reciban todos de nuevo muy buenas noches. Agradecerles su presencia nuevamente en este nuevo curso de Promidad. Bueno, hola Cristian, allá de Chile. Este curso de métodos avanzados en minería de datos, antes lo llamábamos calibración y selección de modelos, es uno de los cursos más importantes del programa experto. En este curso vamos a aprender, como se llamaba antes el curso, el objetivo central del curso es aprender a calibrar y a seleccionar modelos, tanto modelos predictivos como modelos exploratorios. Y ya desde la consola. Bueno, en la primera clase, el día de hoy, vamos a estudiar justamente métodos exploratorios, clustering, desde la consola. Aprovechando que ya en el curso de R ustedes aprendieron a trabajar directamente en la consola de R, en este curso vamos a trabajar todo directamente en la consola desde R o desde RStudio. Se puede trabajar absolutamente todo. Bueno, entonces como les decía, el objetivo de esta primera clase será estudiar los métodos exploratorios, el análisis de componentes principales, la clasificación jerárquica y el método de K-medias, pero ya desde la consola de R. El objetivo el día de hoy no es estudiar los métodos desde el punto de vista matemático-estadístico, sino más bien, porque eso ya lo hicimos en el curso de métodos exploratorios, sino más bien aprender cómo se pueden ejecutar esos métodos usando directamente comandos y programación R desde la consola. Si quieren repasar el fundamento matemático teórico de los métodos, lo que pueden hacer es ir a repasar los videos o los materiales de la clase del curso de métodos exploratorios. Básicamente hoy vamos a hacer todo lo que se vio en el curso de métodos exploratorios, nuevamente, en una sola clase, pero desde la consola usando comandos R. Y asumimos que ya todo el mundo sabe que es un análisis en componentes principales, que es un clustering jerárquico, que es un método de K-medias. En la clase de hoy, en 8 días, la próxima semana, Dios primero, vamos a estudiar los métodos predictivos desde la consola de R. Entonces vamos a estudiar los métodos que vimos en el curso de métodos predictivos y algunos otros nuevos que no se podían estudiar en el curso de métodos predictivos porque el paquete Ratel no los tenía incorporados. Entonces vamos a estudiar algunos otros métodos muy importantes, como el método de los K vecinos más cercanos, los métodos bayesianos y el análisis discriminante lineal y cuadrático. Luego en la tercera clase vamos a aprender a calibrar modelos. Calibrar modelos exploratorios y calibrar modelos predictivos. ¿Qué quiere decir calibrar? Quiere decir escoger los mejores parámetros dado un método y dado un juego de datos para lograr los mejores resultados. Y en la última clase vamos a ver cómo seleccionar un modelo. Dado que tenemos ya los modelos calibrados, dado un problema, un juego de datos, un set de datos, cómo escoger el mejor modelo posible para ese juego de datos. Bueno, y entonces yo podría decir quizás que este es uno de los cursos más importantes de todo el programa. Estos modelos, estos temas que vamos a ver en este curso requieren de procesamiento, requieren de bastante tiempo de ejecución. Entonces, en el curso de Big Data vamos a ver esto mismo, pero en paralelo. Todavía en este curso no lo trabajamos en paralelo. Bueno, muy bien, me pregunta por ahí, Cristian, si veremos cómo guardar un modelo. Sí. La próxima clase vamos a ver cómo se guarda un modelo predictivo para luego aplicarlo a nuevos casos. Sí, eso lo vamos a ver en la próxima lección. Eso se puede hacer siempre en R. Y lo vamos a ver que la consola es bastante fácil de hacer. Cómo se guarda un modelo predictivo para después reusarlo. Porque en efecto, la idea no es estar generando el modelo cada vez que se ocupa porque eso tarda demasiado tiempo.
La idea es tener el modelo guardado en disco duro y cada vez que se ocupa se lee y se aplica. Y se recalibra cada tiempo, dependiendo del problema, cada mes, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, dependiendo del problema. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Como siempre, les agradezco mantener sus micrófonos cerrados y cualquier consulta o duda, como siempre, a través del chat. Bueno, vamos a cerrar acá el video para ampliar el ancho de banda y empezar la lección del día de hoy, que como siempre está un poquito cargada. Ya pueden, todos estos materiales están en el aula virtual y de ahí los pueden bajar. Sí, si mal no recuerdo, ya los técnicos activaron el aula. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces hablando del análisis en componentes principales. Acá desde la consola de él. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que ustedes lo vean mejor. Bueno, vamos primero a ver cómo se aplica el análisis en componentes principales, la versión estadounidense, que usa el paquete bplot, o más bien la función bplot, y la función prcom, que es del paquete base de R, que es del paquete stats. Esta es la versión norteamericana. Tiene un defecto que no tiene la versión francesa, y es que en este se asume que el número de individuos siempre es mayor que el número de variables. Si no, no funciona. En la versión francesa, gracias a que ellos usan la teoría de la dualidad, se permite o se puede aplicar aun cuando haya más columnas que filas, más variables que individuos. Bueno, me pregunta Marilyn Angelina. Buenas, vamos a aprender cómo extraer información desde una base de datos como SQL. No, Marilyn, en este curso no. Eso se aprende en el curso de manipulación y preparación de datos, que se dedica completamente al tema de cómo conectar R con bases de datos, cómo hacer exploración de datos, extracción de datos desde cualquier base de datos. En particular, en ese curso se trabaja directamente con MySQL. Y todo se puede aplicar a SQL Server, a Oracle o a cualquier base de datos. Ese curso es todo el curso de eso, ¿okay? De cómo hacer la interacción directamente en la base de datos. ¿Okay? Entonces, todavía en este curso no. Todavía en este curso, Marilyn, vamos a estar trabajando mucho con archivos CSV o archivos Excel directamente. Pero sí se estudia y con mucho detalle. Vamos poco a poco porque, bueno, son muchos temas los que hay que aprender en esto de minería de datos. Bueno, entonces, como ustedes ya aprendieron en el curso de programación R, vamos acá a hacer un ejemplo de ACP usando prcom del paquete stats. Y vamos a hacer lo que los norteamericanos conocen como un bplot. Lo primero, como ustedes ya conocen, es pues establecer el directorio de trabajo con CW Directory. Ahí lo que ustedes están viendo en pantalla es en Mac, porque aquí estoy trabajando en una Mac. Entonces tiene una pequeña diferencia aquí. Bueno, leo la tabla de datos, como ustedes ya conocen, con el comando read table. Hay que recordar siempre, esto es importantísimo, saber cuál es el separador de espacios, el separador de decimales, si el archivo tiene encabezado o no, y si tiene nombres de filas. Eso es fundamental para la buena lectura de los datos. Se las recuerdo nuevamente. Como dice Marilyn, esto es directamente en un CSV. En el curso de manipulación y preparación de datos vamos a aprender a hacer eso directamente desde la base de datos. Bueno, el comando prcom, que viene de Principal Components, que pertenece al paquete base de R, o sea, no hay que cargar ninguna biblioteca adicional porque ya viene en el paquete stats, recibe la tabla de datos, en este caso que le puse datos, scale en true. Esto es para que centre y reduzca los datos. No, esto es para que los escale. Es decir, los divida todos entre la media aritmética y los divida todos entre la desviación estándar y center en true para que los centre. Es decir, a todos les resta la media aritmética. ¿Sí? Me preguntan por ahí si lleva este punto. Sí. Curiosamente, el parámetro se llama scale punto. Es una cosa interesante. Recuerden que en R el punto puede ser parte del nombre. Entonces así se llama. No me parece muy correcto, pero así se llama, sí. Buena pregunta. Bueno, se ejecuta el análisis de componentes principales. Me queda aquí en modelo. Si despliego modelo,
me retorna acá las componentes principales en columnas, componente principal 1, componente principal 2, 3, 4 y 5, y las desviaciones estándar, que son básicamente las inercias explicadas por cada uno de los ejes. Con el comando bplot, se lo aplico al modelo y me hace esto que se llama el bplot. El bplot, los norteamericanos le llaman el bplot a algo que es, digámoslo así, el círculo de correlación y el plano principal al mismo tiempo. Bueno, ahí les ruego por favor a Diana de cerrar el micrófono, porque estamos escuchando. Bueno, ahí ya me lo cerraron los técnicos. Bueno, entonces recuerden que entonces este es el bplot que se genera con este comando bplot. Acá, como ustedes pueden observar, aparece el círculo de correlaciones y el plano principal al mismo tiempo, básicamente. Y entonces, como ya habíamos visto en el curso de métodos exploratorios, pues aquí me queda el clúster de los que son buenos en historia y español, acá el clúster de los que son buenos en educación física y acá el clúster de los que son buenos en matemáticas y ciencias. Y todas las interpretaciones que ya habíamos estudiado. Entonces, la versión norteamericana hace las dos cosas de una sola vez. Los norteamericanos, a diferencia de los franceses, no distinguen de individuos o variables bien o mal representadas, y tampoco permite que hayan más variables que individuos, porque ellos no se basan en la teoría de la dualidad que permite empezar haciendo los cálculos con las variables o empezarlos haciendo con los individuos. Eso es un detalle teórico que, bueno, ya habría que estar en un curso más avanzado todavía. Bueno, en la Universidad de Costa Rica hacemos un curso en la maestría, básicamente todo el curso para métodos factoriales, casi todo el curso para estudiar a fondo el análisis en componentes principales. Me pregunta que Cristian, si el bplot puede estar rotado. Sí, eso se debe, puede estar rotado, pero la interpretación, como vimos, es exactamente la misma. Eso puede estar rotado porque el algoritmo, si uno lo estudia a fondo, se da cuenta que calcula los vectores propios, que son los que le dan las direcciones a los ejes. Y entonces puede ser que ese se lo da el vector propio 1 de la matriz de correlaciones, y puede ser que un algoritmo dé V y otro dé menos V1. Y entonces se cambia, se hace una reflexión. También puede ser que el eje 2, que se llama V2, puede ser que en un algoritmo dé V2 y en el otro dé menos V2, en la versión francesa. Entonces se rota, pero no tiene ninguna implicación en la interpretación, porque si se rota el plano principal, se rota el círculo de correlaciones. Y lo importante son las posiciones. Las interpretaciones son las mismas. Vean, aquí está el clúster de los buenos en letras, el clúster de los buenos en ciencias y el clúster de los buenos en deportes. Entonces la interpretación es exactamente la misma. Entonces no hay ningún problema con esa rotación. Bueno, muy bien. Vamos aquí a silenciar. Bueno, gracias. Bueno, aquí está el análisis en componentes principales para otro ejemplo que vimos en el curso de exploratorios, que es el ejemplo de los clientes. Leemos la tabla y aplicamos el análisis en componentes principales. Recuerden que aquí no me estoy enfocando a las interpretaciones ni al método, porque eso ya lo vimos. ¿Okay? Entonces, los que les interesa, pues recordarlo, vayan y habría que repasar la clase del curso de métodos exploratorios. Aquí estoy más concentrado en explicar cómo se hace desde la consola. Y bueno, aquí está el bplot, ¿okay? Que es básicamente el mismo, tal vez salvo rotaciones, que daba en el otro método. Bueno, aquí lo vamos a hacer con FactorMiner, con el paquete francés, que es el que usaba Recommender, ¿recuerdan? Es el mismo, nada más que aquí lo voy a hacer en la consola. Bueno, entonces establezco el directorio de trabajo donde están los datos y cargo con Library FactorMiner el paquete o la biblioteca FactorMiner. ¿Okay? Y entonces, igual, leo la tabla de datos, eso ya ustedes lo conocen, y en FactorMiner el comando es PCA, The Principal Components Analysis, se le pasan los datos, se le pasa scale.unit en true, esto quiere decir que los va a centrar y reducir. NSP igual 5, quiere decir que le estoy diciendo que calcule las primeras 5 componentes principales. Aquí normalmente cuando una tabla es muy grande, por ejemplo de 1000 por 50, yo le digo que calcule solo las primeras 5 o las primeras 3, para que no tenga que
calcular las que no voy a usar porque no aportan mucho. Graph false es para que esto no plotee. Si le pongo graph true, plotea de una vez. Pero yo prefiero plotear después con el comando plot, porque así parametrizo las cosas. Ploteo, le paso res, que es donde está el modelo. Le digo voy a plotear los ejes 1 y 2, componente 1 y componente 2, choice, int, quiere decir que voy a graficar el plano de los individuos. Si le pongo ahí choice igual bar, me plotea el círculo de correlaciones. Color de los individuos lo voy a hacer en rojo. Y new plot en true es por si hay otro gráfico. Yo puedo hacer, si le pongo aquí false, entonces lo hago que le caiga encima para hacer comparaciones o cosas de esas. Y aquí está el plano principal. Acá lo voy a hacer más pequeñito para que se vea todo en una sola pantalla. Ahí está. Y entonces aquí nuevamente vemos las inercias, 32%, 57%, son las mismas que daban en el curso de análisis exploratorio. Y acá están los 3 clústeres, ¿verdad? Que son los mismos. Y como efectivamente decía Christian, está rotado. Hay una rotación, perdón, en este sentido, ¿verdad? Quiere decir que el vector propio número 1 se le invirtió el signo. Pero eso no implica en nada. No tiene ninguna afectación, porque cuando hago el círculo de correlaciones, nada más le pongo aquí choice igual bar y color en blue, y entonces aquí está el círculo de correlaciones, y entonces la interpretación, si sobrepongo el círculo y el plano, es exactamente la misma. ¿Ok? Por cierto, antes de que se me olvide, en este curso todas las tareas deben ser entregadas ya en un documento autorreproducible, como se aprendió en el curso de R, ¿okay? Que es igual a este que estamos viendo en este momento. Ok, bueno, igual acá en res quedan todos los resultados del ACP, vean. Esta es la ventaja del ACP francés. Acá le quedan en $eigen los valores propios, los datos de las variables. Acá están todos los datos para las variables, las coordenadas, las correlaciones, los cosenos cuadrados. Y para $int están todos los valores para los individuos, coordenadas, cosenos cuadrados, contribuciones y algunos datos adicionales como estadísticas, pesos de las variables, etc. Que no vamos a estudiar muy en detalle. Bueno, aquí por ejemplo puedo ver los eigenvectors o los valores propios y las inercias acumuladas. Por ejemplo, los dos primeros ejes son estos. Ok, muy bien. Y en res $bar, los resultados para las variables. En res $in, los resultados para los individuos. Entonces, por ejemplo, aquí con coseno cuadrado puedo eliminar los mal representados, etc. Ahora vamos a ver cómo. Inmediatamente vamos a ver cómo eliminar los individuos y variables mal representadas. Acá desde la consola eso sí es fácil. Ahora ya no vamos a tener problemas como teníamos con Factor Minus, que era un poquito complicado. Vean, vamos a hacer el de importaciones de México. Si recuerdan, en importaciones de México quedaban mal representados, si mal no recuerdo, el 1987 y el 1988. Bueno, vamos a ver. Entonces yo hago el análisis en componentes principales con el comando PCA y recuerden, y dejo el resultado aquí en res. Entonces recuerden que en res $in $cos2 queda el primer coseno cuadrado. Entonces de esta manera me traigo el primer coseno cuadrado más el segundo coseno cuadrado de la segunda componente, lo multiplico por 100 y en este vector, todos esos son vectores, me quedan los cosenos cuadrados. Y entonces ahí tengo los cosenos cuadrados. Y entonces si lo despliego como hice en este momento, me doy cuenta de que el coseno cuadrado del 87, vean, es muy bajo, menos del 5%. Y del 88 es menos del 1%. Entonces esos dos hay que quitarlos. ¿Ok? Hay que quitarlos. Ahora, ¿cómo se quitan? Es muy fácil. Acá, simplemente en el plot, vean acá como no aparecieron. Eran estos dos, 87 y 88. Nada más aparecen los puntitos ahí tenues, pero se quitan con este comando. Acá en el plot, al final le digo select cos espacio 0.1
Ahí es una sintaxis un poco extraña, pero es más o menos lo que quiere decir aquí. Yo hubiese puesto menor o igual. Lo que quiere decir es que me quite los cosenos cuadrados menores o iguales a 0.1, es decir, al 10%. ¿Ok? Entonces se deja, para el menor o igual se deja un espacio, siempre el menor o igual. Ahora, acá yo le puedo decir, quíteme los menores al 0.05, sería el 5%, el 10%, si quieren ser muy estrictos el 40%, 0.4, lo que ustedes quieran, ahí lo seleccionan con este comando select. ¿Ok? Entonces, muy sencillo, ahí ya los eliminé. En las variables es igual. Para las variables puedo calcular el cos cuadrado punto var como res dólar var dólar cos cuadrado de la primera componente más el cos cuadrado de la segunda componente y lo multiplico por 100, tengo un porcentaje, lo despliego y veo que todos los países vistos como variables están muy bien representados. En realidad, ahí no habría que representar que eliminar a nadie. Ahora, solo para ilustrar, no habría que eliminarlo, aclaro. Solo para ilustrar voy a quitar a Honduras. Entonces, ¿cómo hago? Ocupo los que cos cuadrado que sea menor o igual a 70%, ¿verdad? Es ser muy exigente. Bueno, si le pongo aquí cos cuadrado, que me elimine los de cos cuadrado menor a 10%, o al revés, que me grafique los mayores al 10%, me grafique evidentemente todas. Ahora, si me pongo más estricto aquí, ven, que me grafique solo las mayores al 70%, o visto al revés, que me elimine las menores al 70%, vean que aquí eliminó, aquí está Honduras. Acá, la dejó TM. Solo la eliminé, no es que haya que eliminarla, pero es para efectos de cómo se hace en la sintaxis. Ok, vamos a ver cuál es la pregunta que tengo. Se fue el audio, me dicen. Se fue el audio, vamos a ver. No, ahí tengo audio. Ahí me confirman por favor si me escuchan. Cristian me dice que sí se escucha bien. Jesús me dice que sí se escucha bien, entonces debe ser un problema de Marilyn. Bueno, me dice Cristian, el biplot está agotado respecto al que vimos en el curso anterior. ¿A qué se debe? Ah, bueno, ya se lo había explicado, ¿sí? Ok. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, seguimos adelante. Muy bien. Son bastantes temas. Entonces voy a hacer esto un poquito más pequeño para que no se me corte el título. Vamos a ver ahora escalamiento multidimensional o multidimensional scaling, como se dice en inglés. El escalamiento multidimensional es una variante del análisis en componentes principales, pero cuando yo no tengo los datos, sino solo tengo las distancias. Es como decirlo así, un ACP que parte de las distancias de los individuos todos contra todos, como en un clustering jerárquico. Y no tengo los datos. Entonces, en ese caso hay que aplicar un escalamiento multidimensional. Se puede probar matemáticamente que el escalamiento multidimensional y el análisis en componentes principales son equivalentes cuando la matriz está centrada y reducida y cuando se usan distancias euclidianas. Entonces dan exactamente igual. Ok, el problema del escalamiento multidimensional es que parte solo de las distancias, que es tener menor información, y entonces puede plotear solo el plano principal, no las correlaciones, porque son las distancias de las filas todas contra todas. Si tuviéramos las distancias de las columnas todas contra todas, podríamos hacer el gráfico de las variables, pero es a partir de las distancias de los individuos todos contra todos. Entonces vean acá, voy a hacer un ejemplo con los estudiantes. Obviamente aquí es mejor hacer un ACP porque tengo los datos, pero solo para que vean que da igual y cómo se aplica. Acá tengo los datos, entonces voy a calcular la matriz de distancias de todos contra todos y la dejo en esta variable, matriz.distancias, aquí me faltó una n, con el comando que ustedes ya conocen, dist, perdón ahí que lo hice más grande y se me perdió, dist y datos. Y entonces ahí calcula, como ustedes recordarán, las distancias de todos contra todos. Y lo dejo aquí en matriz de distancias. Y entonces aplico este comando que viene en R,
en el paquete base que se llama CMD Scale, que es el que hace multidimensional scaling o scaling. Le paso la matriz de distancias, le digo que deje vector en true para que me los tire, y voy a usar dos componentes principales nada más. Entonces acá, si le hago res, me tira las dos primeras componentes. Ahí están las dos primeras componentes. En $points quedan las componentes. En $eigen quedan los valores propios. En X no recuerdo qué es lo que queda, ni en AC ni en GOF, la verdad no sé. Pero aquí quedan los componentes principales y los valores propios, que es lo principal, porque con estos puedo ver las inercias y con esto puedo dibujar el plano principal, porque estos son los puntos con los que yo dibujo el plano. Con cada par de estos, con este par, puedo dibujar a Lucía, por ejemplo. Y con este puedo dibujar a María, con este a Sonia. Bueno, entonces aquí lo que sí es que el dibujo hay que hacerlo un poquito a pie. Yo meto en un vector X, res $point, 1, que es la primera columna. En res $point, 2, me queda la segunda columna, ¿verdad? Esta es primera y segunda columna. Y después con un ploteo X y ahí me queda la componente 1 y 2. Y con este text le pongo los labels. Y entonces aquí está el gráfico del multidimensional scaling, que como ustedes podrán ver, da igual. Se ve un poquito diferente, pero es el mismo. Puede quedar rotado, por la pregunta que me estaba haciendo Cristian. También aquí podría haber una rotación, pero los clústeres son los mismos. Aquí está el clúster de los que eran buenos en ciencias, los clústeres de los buenos en letras y el clúster de los buenos en deportes. Ok. A partir de la matriz de distancias, ustedes deberán estar pensando, ¿y cuál es el chiste? Mejor hago un ACP, cierto. Mejor hago un ACP si tengo los datos, pero puede suceder que no tenga los datos, como vamos a ver ahora más adelante, y solo tenga las distancias. Bueno, puedo ponerle scale unit igual false, entonces no se entra ni reduce, esa es la diferencia, y aquí me lo hace, queda un poquito diferente, incluso se rotó, pero los clusters son los mismos. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces acá, no sé por qué lo hice otra vez. Aquí lo roto. Y me queda igual que el ACP. Bueno, vamos a ver un ejemplo real, en el que solo se puede hacer multidimensional scaling y no se podría hacer un ACP. Por ejemplo, supongamos que tenemos las distancias entre algunos países de Estados Unidos. Esto es un error fatal. Es entre algunos estados de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene países. Son estados. Entonces, digamos que aquí tenemos las distancias de todos los estados contra todos los estados. Por ejemplo, esta es la distancia entre Atlanta y Chicago, en millas. La distancia entre Atlanta y Denver. La distancia entre Chicago y Denver. Por ejemplo, la distancia entre Seattle y Atlanta. La distancia esta entre Washington, D.C. y Chicago. Y así están las distancias de todos contra todos. Entonces tengo solo una matriz de distancias. No tengo una matriz de datos. Entonces con ASMatrix, esto es una matriz de distancia. Entonces tengo que aplicarle un ASMatrix AS.matrix, porque si no, para que no sea triangular. Porque si no es triangular inferior y no le sirve al multidimensional scaling. Entonces ahí me quedó como matriz, eso es todo. Ahí está la matriz. Vean que este es igual a esto es una matriz simétrica. Y la distancia de una ciudad consigo misma obviamente es 0. Y entonces ahora sí, le aplico CDM Scale a US Cities, las distancias. Y luego, como hice antes, lo ploteo. Entonces ven qué bonito me queda, aquí está. Y básicamente reproduce el mapa de Estados Unidos. Nada más que me quedó como al revés. Me quedó como vean dónde está Miami. Esta es la costa este de Estados Unidos. Atlanta, Washington, D.C. y Nueva York. Este sería como el este de los Estados Unidos. Acá está San Francisco, Los Ángeles y Seattle. Nada más que todo está como invertido. Houston, Denver, pero si recuerdan un poquito el mapa de Estados Unidos, y aquí lo tengo, acá está sin centrar, vean que sin centrar me quedó más bonito. Aquí lo que hice fue
rotarlo yo a pie, porque estaba rotado en el eje X y en el eje Y. Entonces lo multipliqué por -1, el X y el Y, y lo vuelvo a plotear y me queda exactamente como es Estados Unidos. Nueva York, Washington, Chicago, Atlanta, Miami al sur, Houston, Los Ángeles, San Francisco y Seattle. Vean qué interesante cómo el Multidimensional Scaling logra a partir de las distancias dibujar el mapa que coincide básicamente con el mapa de Estados Unidos. Si lo ven aquí está, ven Miami, New Jersey, por aquí está Washington DC, véanlo aquí, y de este otro lado está Seattle, California, San Francisco, Los Ángeles, por acá está Texas, ven que básicamente reproduce muy bien el mapa. Entonces, eso es una prueba pues, de que el método funciona muy bien y que se basa a partir de distancias. Esto se usa muchísimo, por ejemplo, en test psicológicos y cosas de ese tipo, donde se tienen las distancias entre dos eventos, pero no se tienen las variables, solo se sabe qué tan largo están. Entonces, esto se usa mucho, por ejemplo, para hacer ACPs con variables cualitativas también, como vamos a ver más adelante. Bueno, le agradecemos a Angie si cierra por ahí el micrófono. Bueno, muy bien. Bueno, ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo se usa el clustering jerárquico desde la consola de R. Vuelvo y repito que acá estamos asumiendo que ya ustedes conocen el método y que acá ustedes saben hacer esto. Yo puedo copiar esto acá, no lo estoy haciendo porque ya ustedes saben R, pero bueno, voy a hacerlo una vez nada más. Y me lo puedo llevar a RStudio. Acá. Y lo ejecuto. Acá puedo ejecutar mi clustering jerárquico. Y ahí está el dendrograma. ¿Ok? Ahí está mi dendrograma. Ok, muy bien. Bueno, la ventaja acá desde la consola es que hay mucho más flexibilidad para manipular, calibrar, etcétera, el modelo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace clustering jerárquico? Muy fácil. Establezco el directorio de trabajo, como siempre. Leo mi archivo, el ejemplo de estudiantes. Y el clustering jerárquico se hace con la función hclust. Y el clustering jerárquico, igual que el multidimensional scaling, recibe la matriz de distancias. Y acá le paso método complete. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacerlo más grande, perdón, que lo vean mejor. Oh, muy grande. Quiere decir que están usando la distancia del salto. A veces siempre se me olvida el salto máximo. Se me olvida si es el máximo o el mínimo. Bueno, y luego ploteo el modelo y ahí está el dendrograma. Ahí claramente es el mismo que salía en Factor Minor. Si yo lo corto ahí, por ejemplo, entonces tengo 3 clústeres. Buenos en deportes, buenos en ciencias y mates, y más, no buenos en letras, y buenos en ciencias, si mal no recuerdo. Ok. Puedo, vean qué bonito con esto, aploteo el modelo. Hans igual -1. Una cosa. Bueno, esto Hans igual -1 es para que todos queden como alineados en el eje X, ¿ven? Acá quedan como de acuerdo al índice de agregación. A mí me gusta más así. Y luego con este red.hclust con k igual 3, le estoy diciendo que me haga lo que hice antes a mano, que es separarme los clústeres con ese rectángulo rojo. Bueno, muy bien. Ok, ahí están los 3 clústeres. Ahora lo voy a hacer con la agregación del salto mínimo, single. El otro era con la agregación del salto máximo. Eso es todo. Todo se hace igual y aquí está con la agregación del salto mínimo. Puedo hacerlo con, bueno, ahí le pongo los rectángulos y el blue. Acá lo hago con el average. Entonces aquí hay mucho más posibilidades de manipular el método. Con la distancia de los promedios. Luego aquí con la distancia de WART. Que por cierto acá R hace un warning.
y es que ahora hay que poner war.d2. Eso cambió en algún momento, pero si uno no lo hace, R lo cambia internamente. Hay una mejora en la programación, entonces usa ese método war.d2 en lugar del war.d, que es el que usa cuando uno lo hace así. Ok, bueno. Y entonces aquí está el gráfico. Ok, ahí está el plot con los segmentos. Me preguntan por ahí que la distancia de Ward. Bueno, muy rápidamente, recuerden que la distancia de Ward lo que hace es, si yo tengo los clusters, así un cluster y aquí otro, básicamente, y acá otro, lo que hacía era calcular las distancias entre los centros de gravedad ponderada. ¿Ok? Es la que, de hecho, es la que más se usa, ¿verdad? Ok. Y la del salto mínimo, recuerdan que eran entre los mínimos. La del salto máximo es entre los máximos. Y así. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver algo que es muy importante. ¿Cómo guardar el resultado de la segmentación o de la clusterización? Bueno, muy fácil. Se usa este comando cat3. Le paso el modelo y k igual 3. Quiere decir que voy a usar 3 clusters. Y luego lo dejo en una variable que se llama grupo. Ahí quedan quién pertenece a qué clúster. Y luego se lo agrego a la tabla de datos como un column bind, que eso lo vieron ustedes en el curso de R. Entonces lo pego acá y como última columna, entonces observen que acá tengo la tabla de datos y ahora aquí en la última columna tengo una nueva variable, por decirlo de alguna manera, que me dice que Lucía pertenece al clúster 1, Pedro al clúster 2 y así sucesivamente, María, por ejemplo, al clúster 1. Y lo puedo guardar como un archivo y todo, para luego con esa segmentación hacer algo. Por ejemplo, aquí con este write.csv guardo la nueva tabla de datos con una nueva columna que me dice a qué individuos pertenece, perdón, a qué clúster pertenece cada individuo. Bueno, clustering sobre las componentes principales. A mí me disculpa si voy un poquito rápido, pero es que voy explicando cómo se hace todo lo que vimos en el curso de métodos exploratorios, pero ahora desde la consola, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ok? Bueno, porque aquí ya no hay fallas, que la interfaz, que lee mal las cosas, no, nada de eso, y aquí todo funciona bien. Bueno, leo por ejemplo las importaciones de México, hago este PCA, pero en realidad no sé por qué está ahí, no le... no, sí, porque voy a hacer clustering sobre las componentes. Entonces hago un análisis en componentes principales, lo dejo en REST y luego aplico HCPC, que quiere decir Hierarchical Clustering on the Principal Components, o sea, un análisis jerárquico sobre las componentes principales. Entonces le paso REST, que es donde están las componentes principales. Algunos parámetros de esto, mínimo, máximo 3. Eso lo que hace es que me seleccione 3, lo estoy obligando a que me lo haga con 3 clusters. Si yo le pongo ahí mínimo 2 y máximo 5, él escoge internamente qué le parece mejor. Entre 2 y 5, por ejemplo. Entonces, ponerle el mínimo igual al máximo es una manera de forzarlo a decirle yo quiero 3 clusters. Pero si no, no le puedo poner un rango y que el método escoja. Gráfico en false, para que no me grafique, si no después voy a graficar con este plot. Y acá, esto hace tiempo quiero quitarlo, estos dos son exactamente iguales. Está 2 veces la misma instrucción, entonces no le hagan caso a esta segunda, es lo mismo. Entonces luego, plot CPC, le paso el resultado y le pongo aquí choice igual bar, me hace el gráfico de las inercias. Y acá esto lo que me dice es que vale la pena ver el eje 1 y 2, componente 1 y 2, o componente 2 y 3. Eso es lo que vale la pena. Lo demás ya no vale la pena. ¿En qué sentido? En que el gráfico sería demasiado malo. Ok, y ahí está el clustering sobre las componentes principales. Vean qué interesante, quité el 86, 87 que estaban mal representados. ¿Cómo los quité? Aquí.
Aquí le digo plot HCPC y le paso el resultado, choice igual map, entonces me hace el plano principal, select. Esto quiere decir que solo va a graficar aquellos cuyo coseno cuadrado sea mayor o igual al 10%. Entonces me quita los mal representados, cosa que no podíamos hacer allá en FactorMiner. Era muy difícil. Bueno, aquí si escojo Choice 3D Map y Angle igual 60, entonces me hace este gráfico muy bonito. Acá interesantemente ven que está el 87-88. Resulta que por todavía les falta implementarle. No se pueden seleccionar individuos aquí. Es una falla ahí del paquete. Porque estos dos deberían quitarlos, ¿verdad? No debería poder quitarlos. Si no lo borro aquí con Paint. Pero bueno, el punto es que esos dos no deberían estar. Pero en este gráfico en 3 dimensiones no se puede. Por lo menos en la última versión que yo estudié, a lo mejor ya le corrigieron. Me preguntan MGF, ¿Angle rota o permite el ángulo de visión? No, no rota, lo que permite es el ángulo de visión, como usted bien dice. Si usted lo cambia, ahí lo pueden cambiar ustedes, entonces lo pueden jugar un poco en la consola y lo ven cómo lo que se cambia es el ángulo de visión, lo cual puede ser importante si hay muchos datos, entonces verlos desde otro ángulo. Ok, bueno, ahora sí, ¿cómo interpretar un clustering? Bueno, entonces vamos a hacerlo ahora mucho más fácil, nada de ir a Excel ni nada de eso, no hace falta, todo lo puedo hacer aquí. Entonces, ahí les agradezco si me pueden cerrar el micrófono, Marvin. Y no me acuerdo quién más, y Daniel. Bueno, entonces voy a cargar el paquete Ratel aquí porque Ratel funciona muy bien para calcular los centros. Me preguntan que algo lo recomienda. En ese gráfico de 3D, pues no le podría decir MGF, que no sé quién es. Depende del gráfico, pues uno puede probar y ver en cuál se ve mejor. El que lo usa por defecto es muy bueno, pero bueno, uno puede probar. Bueno, resulta que en el paquete Ratel, esta función centers.hclust calcula los centros de gravedad. Facilísimo. Le paso los datos, le paso el modelo, le paso n igual 3, el número de clusters. Use median and false, esto es para forzar lo que use la media y no la mediana. Y lo dejo aquí. Y acá están los centros de gravedad. En la fila 1 el centro de gravedad del clúster 2, del clúster 1, perdón. En la fila 2 el centro de gravedad del clúster 2. Y en la fila 3 el centro de gravedad del clúster 3. Y entonces aquí puedo hacer un gráfico con un bar plot. Y interpretar los clústeres. Voy a hacerlo más pequeñito. Por ejemplo acá, entonces me doy cuenta que este es el clúster de las importaciones fuertes desde Guatemala y Panamá. Me preguntan por ahí, esperen para ver, ¿qué es el parámetro modelo? El modelo es porque yo tengo que decirle cuál clustering. Es este clustering que acaba de calcular acá, yendo para arriba, este último. Modelo, Cuando yo hice hclust, los resultados los dejé en una variable ahí que la tengo muy pequeñita que se llama modelo. Entonces ese es el modelo. Puede ser un modelo de K-medias, puede ser un modelo que salió de hclust. Bueno, entonces es modelo. Luego puedo hacer un bar plot del cluster 2. Y ahí está, ahí lo puedo interpretar. Este es el cluster 2, cluster 3. Voy a hacerlo más pequeñito. Bueno, ahí está, se ve que ese es el clúster de importaciones fuertes de Panamá y Costa Rica y bueno, y poco Guatemala. Ahora puedo hacer con este bar plot, le paso traspuesta de centros, beside igual true para que me ponga todos a la par. Acá le digo los colores y ahí están todos los clusters. Ahí puedo hacer una interpretación. Ahora, ahí me faltó en ese gráfico, pero ustedes ya saben cómo hacerlo el cruzo de R. Debería ponerle aquí unos labels para que me diga qué color representa cada país. El rojo es Costa Rica, el verde El Salvador, el
Guatemala azul y así, pero debería ponerles un label aquí para saberlo. Bueno, ahora hay otro tipo de gráfico que se le llama el gráfico tipo araña o tipo radar plot, que si mal no recuerdo ustedes estudiaron en el curso de R. Entonces con este radar plot yo puedo hacer este gráfico que les voy a mostrar aquí, con el que es muy fácil interpretar los clústeres. Más fácil y más rápido que con los gráficos de barras. Acá, por ejemplo, en este gráfico araña, le dice o radar, se ve fácilmente que el clúster 3 es cuando las importaciones son fuertes en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá y en Nicaragua. Y bajas en Guatemala y Honduras. El clúster azul es cuando las importaciones de México hacia Costa Rica, Guatemala y Honduras son fuertes. Y en los demás países débiles. El clúster 1 es donde las importaciones de México hacia Honduras y El Salvador son altas y un poquito a Guatemala y en los demás países débiles. Entonces vean que se ve mucho más fácil y rápido que hacer gráficos de barras. Yo recomiendo siempre hacer la comparación con este tipo de gráficos. R tiene muchos de gráficos tipo arañas muy lindos. Este es uno de ellos que creo que ustedes estudiaron en el curso de R. Bueno, repasándolo rápidamente, acá están los centros. Entonces yo a esos centros, que me los da centers.hclust, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean mejor. Les pongo nombres, cluster 1, 2 y 3 para que me quede más claro, los meto en un data frame, luego le calculo los máximos y los mínimos y los voy pegando con row bind, porque el gráfico araña recibe los centros, pero también tengo que ponerle en una columna los máximos y en una columna los mínimos, pero en una fila. Los máximos y en una fila los mínimos. Hay unos gráficos araña de otros paquetes que ustedes pueden investigar por ahí, que yo he encontrado, pero no he actualizado esta presentación, donde incluso no hace falta esto. Él mismo los calcula adentro. Bueno, de la biblioteca FMS Radar Plot, le paso esa tabla de centros, esta, y con una serie de parámetros que me permiten personalizar el gráfico radar, colores, anchos de barras, etcétera, 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 lo hace. Y con este otro hace la leyenda. Esta leyenda. Entonces ahí está el gráfico tipo araña. No sé si los habían visto en el curso de R con Carlos. Me parece que eso está ahí en ese curso. Bueno, acá está el ejemplo de clientes. No lo vimos, me dice Cristian. Esto debería estar en ese curso. Creo que antes lo veíamos, pero bueno, no es tan difícil de hacer. Bueno, acá el ejemplo de clientes, igual hago clustering, hclust con el método de Ward. Acá está el gráfico, el dendrograma. Y acá entonces con hclust, centers.hclust, calculo los centros con 3 clusters. Ahí están los centros. Puedo hacer la interpretación con gráficos de barras. Ahí están gráficos de barras del primer clúster, del segundo clúster, del tercer clúster. No estoy enfocándome demasiado en explicar la interpretación porque no terminamos nunca. Pero la interpretación es lo más importante, ¿verdad? Porque esas interpretaciones ya las habíamos hecho. Acá puedo ver los 3 al mismo tiempo para tratar de interpretar más fácilmente. Pero nada como un gráfico de arañas o de radar. Entonces calculo los centros. Y lo único que hago con este código, que siempre es igual, es agregar aquí el máximo, y el mínimo de cada columna. Este es más grandecito. Y acá, con un comando exactamente igual que el de antes, hago el diagrama de arañas. Entonces el diagrama de arañas permite interpretar muy fácil, vean. El clúster verde, por ejemplo, es el que evalúa bien todo, excepto el espacio de parqueos, la antigüedad, la edad y la calidad del servicio. Entonces el clúster verde es el clúster de los jovencitos, que evalúa bien todo, pero no el espacio de parqueo ni la calidad del servicio. El clúster rojo es el que es preocupante. Recuerden que hay uno preocupante. Son los de mayor edad y son los que van a ir solo porque califican bien la ubicación y la atención de empleados, pero califican prácticamente todo mal, ¿verdad? Y el clúster azul es un clúster como intermedio, ¿recuerdan?
que califica bien la calidad del servicio, la edad, la antigüedad, o sea, el tiempo de ir al súper, etc. Bueno, el asunto es que aquí se ve con mucha facilidad la interpretación. En las tareas se pide hacer la interpretación, que es lo más importante. Que yo no lo estoy detallando mucho porque tenemos muchísimo material y entonces no nos daría tiempo. Bueno, el método de K-medias o K-means desde la consola. Bueno, muy bien. Entonces me dice Cristian, que si se interpreta similar a las círculos de correlaciones, bueno, similar, pero no igual, no es exactamente igual. Pero hay que ver en qué valores son altos y cuáles son bajos. Pero sí se parece, Cristian. Bueno, el método de K-medias, vamos a usar unos datos artificiales, que son estos para hacer el K-medias. ¿Okay? Entonces leemos los datos, aquí vemos los primeros 6 datos, son 2 variables nada más, es solo para ilustrar. Acá podemos plotear los datos, ven que voy a plotear los datos. ¿Por qué puedo plotear los datos? Y ahí los estamos viendo los 2 clusters, porque son solo 2 variables. Entonces yo puedo con este comando, plot, plotear los datos. Luego hago K-means o K-medias, estos son los datos, le paso los datos. Este 2 que es, ¿cómo se llamaba? Clusters, creo, ahora más abajo lo vemos, es que queremos K igual 2, ese es el valor de K. Iter.máximo es el número de iteraciones máximos que yo quiero que asigne y reasigne. Recuerden, el método de clustering es reasignación centraje. Esto quiere decir que va a reasignar y centrar máximo 10 veces, 100 veces. Si a las 100 veces el algoritmo no ha convergido o no ha encontrado estabilidad, ahí para. Entonces podría estar ante un mínimo local. Bueno, acá si vemos, acá me quedan los grupos. Entonces me dice cada individuo a qué clúster pertenece. Interesantemente, los primeros todos pertenecen al clúster 1 y los segundos al clúster 2. Aquí me calcula las inercias intraclases y las inercias interclases. Vean, aquí, grupos dólar cluster me queda a qué y cluster pertenece cada individuo. Acá en grupos dólar centers me quedan los centros de gravedad. En grupos dólar tots, la inercia total. En grupos dólar widths me queda la inercia intraclases de cada clase. Total widths, entonces la inercia total intraclases. Y bitwidths es la inercia betweennets, es la inercia intraclases. Y entonces podemos verificar el teorema de Fischer que vimos en el curso pasado. O sea que la inercia total más la inercia intraclases más la inercia interclases debe ser igual a la inercia total. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Aquí le ponemos igual y me retorna true como era esperar. Grupos dollar size, muy importante, me dice cuántos quedaron en cada clúster. En un clúster quedó 51, en otro 49. Puedo hacer los puntos y luego los grafico con un color. Vean esto que interesante. Color igual, grupos dólar cluster más 1. Más 1 porque el color negro no me gusta. Entonces, el primer clúster lo grafica de rojo y el segundo de verde. Y entonces ahí están los grupos. ¿Ok? Entonces con estos los colorea en verde y rojo. Y con estos colorea los puntos. Y con estos hace los centros de gravedad. Entonces ahí queda muy bonito. Ahora, ¿por qué pude hacer eso así tan bonito? Porque en este caso solo tenemos 2 variables. Bueno, muy bien. ¿Cómo se interpretan? Bueno, yo puedo usar un bar plot con el primer centro de gravedad y veo que aquí hay un efecto que se llama talla muy marcado. El clúster 1, que lo grafico aquí, es el que es grande en la segunda variable y pequeño en la primera. Mientras que el clúster 2 es el que es grande en ambas variables. Si los grafico juntos, que es lo mejor, se ve que el clúster 1 simplemente es aquel que es pequeño en las 2 variables y el clúster 2 aquel que es grande en las 2 variables. Eso se llama un efecto tallo. O sea que está separando los clústeres simplemente por el tamaño de las variables. En un lado deja los que son pequeños y en otro lado los que son grandes. A veces ese efecto es negativo porque
habría que centrar y estandarizar los datos para evitar ese efecto. Por ejemplo, a veces pasa mucho cuando uno hace clustering con índices de países y esos índices los usa en términos absolutos y está Estados Unidos, la India, Rusia, y eso siempre queda en un clúster porque son los más grandes. Pero entonces eso hay que cuidarse y hacer proporciones para que no se dé el efecto tallo. Eso se llama el efecto tallo, o sea que simplemente el clustering le dice algo que es obvio, separa a los grandes de los pequeños, y a veces ya eso es muy evidente, no hace falta hacer clustering para ver eso. Ok, bueno, pero aquí era un ejemplo artificial solo para ilustrar. ¿Cómo hacer 4 clusters? Simplemente le pongo aquí un 4 y entonces ya me hace 4 clusters. Y ahí está el gráfico con 4 clusters. Acá están los códigos. Bueno, ahora sí un ejemplo más real, el ejemplo de servicio al cliente. Vamos a hacer K-medias. Entonces, tengo el directorio de trabajo, leo el archivo. Siempre es bueno hacer un STR. Recuerden, el STR es fundamental hacerlo siempre una vez que uno lee los datos para verificar que hubo buena lectura de los datos. Y ahí estoy viendo que todos los datos están bien, todos los datos son numéricos. Recuerden que el K-medias, el clustering jerárquico y el ACP que hemos visto hasta ahora solo funciona para datos cuantitativos, no funciona para datos cualitativos. Ahorita vamos a trabajar un poco sobre ese problema. ¿Cómo hacer si los datos son cualitativos? Bueno, aquí hago un K-medias con 3 clústeres y un número de iteraciones máximas igual a 200. Entonces ahí está mi K-medias. Acá están los centros de gravedad. Acá creo que si me preguntan si está corregida la edad, creo que sí. Sí. Esta es que ya habíamos corregido la edad para no tener un efecto tallo precisamente y que la edad también oscile entre 0 y 10. Grupos dollar centers. Y entonces aquí puedo hacer el gráfico del primer clúster, del segundo clúster, del tercer clúster con este bar plot. Y los 3 juntos, pero mejor me hago una araña. Acá está. ¿Cómo se hace la araña? Centros, grupos dollar centers, ahí están los centros. Con este código lo que hago es simplemente agregarle a los centros en las 2 primeras filas los máximos y los mínimos respectivamente de cada columna. Y luego con este código que siempre es similar y que uno puede parametrizar aquí, están ahí los la clusterización que hizo K-medias. Ahora vemos que se parece mucho a la que hizo clustering jerárquico, pero no es la misma, porque aquí posiblemente estamos en una solución suboptimal. Recuerden que el método de K-medias tiene el problema de que no siempre da la solución óptima por el azar. Entonces ahora vamos a ver una cosa que se llama las formas fuertes para tratar de mejorar eso y que siempre me dé la solución óptima, o por lo menos ande más cerca. Bueno, puedo guardar los datos a los que a los que pertenece cada individuo. Vean, acá los datos con un column bind que ustedes vieron en el curso de R, le paso grupos dollar clusters. Y entonces ahora, vean que en la última columna tengo el grupo. Y me dice, por ejemplo, que Ariana pertenece al clúster 3, Gisela al clúster 3, y así sucesivamente Johanna al clúster 1. ¿Ok? Y luego, con write CSV, ndatos.csv, ahí grabo en ese directorio el nuevo archivo con la segmentación. Ok, bueno, muy bien. Bueno, formas fuertes. Las formas fuertes son una manera, como les decía, para tratar de encontrar una mejor solución. Entonces aquí vamos a correr formas fuertes. ¿Qué es lo que hacen las formas fuertes? Básicamente las formas fuertes, si yo le pongo este parámetro n star igual 200, lo que hace es correr el método de K-medias 200 veces. Entonces se queda con la solución que más veces apareció.
Entonces eso hace suponer que esta solución está por lo menos más cerca de la óptima, porque apareció más veces. Claro, esto requiere de más máquina, porque imagínense que tengo que correr el método 200 veces. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente, bueno, aquí leo los datos y cuando corro k medias, le pongo aquí n star igual 200. Ok, vean que hay dos parámetros que no se deben confundir. Número de iteraciones igual 200, iter.max igual 200 y n star igual 200. Los estoy usando igual aquí, pero no tienen por qué ser igual. Iter máximo, para explicarles, recuerden que el algoritmo de k-medias lo que hacía era reasignar central. Básicamente este parámetro lo que hace es cuántas veces reasigna central. Recuerden que si yo tenía los clusters, en un gráfico que vimos en el curso de métodos exploratorios, lo que hacía era que uno calculaba el centro de gravedad y por ejemplo este punto, digamos que estaba en este clúster y en la siguiente reasignación central los cambia y así sucesivamente hasta que se estabilice. Quiere decir que hace eso 200 veces. Este es diferente, quiere decir que aplica k-means empezando de 0 200 veces. O sea, todo el algoritmo lo aplica 200 veces desde 0. Y de las 200 soluciones, digamos que aquí hay 200 soluciones posibles, se queda con aquella que más repite. ¿Ok? Eso es lo que hace. Y en todo esto, digamos que es muy pesado ese. Pero nos garantiza estar ante una solución tal vez mejor. Eso se hace mucho. O sea, si uno quiere un k-means para 1.000.000 de datos, no le pongan iter máximo igual 200, hay que ponerle iter máximo igual 10.000 y n estar igual 300 o 400 para tratar de estar en una solución buena. Si no, pueden estar en una solución muy suboptimal. ¿Que dure 3 o 4 horas? Sí, puede durar 3 o 4 horas, puede durar un día o 2 días. ¿Ok? Pero no hagan los que yo he visto muchas veces. Le ponen n star igual 10 aquí, iter máximo igual 10 y n star igual 1 y tienen 2 millones de filas. Y dicen, ¿por qué no sirve esto? Y ahí no sirve porque lo que básicamente tienen es azar. O sea, el método de k-media ni siquiera ha empezado a reasignar central. Él está básicamente todavía en lo que le da el azar. Bueno, aquí están los centros, hago otra vez y hago el grafiquito de araña nuevamente y vean ahora, si recuerdan es prácticamente ahora sí, nos quedó igual al gráfico óptimo que era el que nos había dado el clustering jerárquico. Nada más que allá creo que el rojo era el verde y el verde era el rojo era el verde y el azul era el rojo. Lo que están cambiados son los colores, pero son básicamente ahora sí nos encontramos al gráfico que sí es mucho más cercano al que debe ser. ¿Ok? Ahora ustedes se preguntan, ¿por qué no usa clustering jerárquico? Sí, sería mejor usar clustering jerárquico, pero si tengo 100.000 datos ya no puedo usar clustering jerárquico, tengo que usar k-medias. ¿Ok? Entonces ese es el punto. Aquí ilustro con un ejemplo pequeñito, pero en la práctica el k-media se usa cuando hay más de 5.000, más de 7.000 datos, por ejemplo. Bueno, otro ejemplo comparativo, vamos a usar unos datos que se llaman span data, que son una tabla de datos muy grande. Voy a usar solo estas variables, de la 2, la 4, la 5, la 6 y la 7. Estos son los datos que vamos a trabajar, no sé si los hemos trabajado, que dicen si un correo electrónico es spam o no. Entonces una tabla de datos muy, muy grande que se adapta para aplicarle k-medias. Ok, vamos a buscar el spam data para que ustedes lo vean. Bueno, es una tabla bastante grande donde todas las variables son cuantitativas, solo la última que es spam, que si es spam o no el correo, es cualitativa y esta tiene 4.600 filas. Entonces, digamos, todavía se podría hacer con clustering jerárquico, pero ya es una tabla grandecita. Entonces a esta tabla
Lo primero que hacemos aquí es leerla y vamos a dejar solo algunas variables para que no dure tanto. Hay que quitar lógicamente la última porque es cualitativa. Entonces aquí vean, consistent time, que me devuelve cuánto dura un proceso, le aplico k medias y le voy a poner 3 iteraciones como máximo y en estar igual 1, o sea, solo lo corre una vez. Entonces duró 0.00 segundos, o sea, fue súper rápido. Hacemos el gráfico de araña y ahora lo vamos a ver. Luego corro el método otra vez, pero ahora sí, número máximo de iteraciones igual 200 y n estar igual 200. No tienen por qué ser iguales, no debía haberle puesto iguales porque da esa falta de idea. Normalmente es mejor aquí un iter máximo cuando se tienen muchos datos grandes de 1000, 2000, 5000 y un iter max, un n star, sí, de unos 200. O sea, que repita el algoritmo unas 200 veces. No tiene por qué ser igual. Ahora vean, duró 0.44 segundos, duró mucho más, no duró nada, pero significativamente es mucho más que esto, proporcionalmente. Y entonces, acá grafico la segunda solución con un gráfico de barras. Entonces, esta es la solución suboptimal, muy mala, y la solución verdadera es esta. Ahí se ve que el clúster, que está rojito, más bien es este azul. El cambio de colores no importa. Se debe a que escogí los colores, tal vez en la corrida quedan diferentes el número, pero es el mismo clúster. Este clúster azul parece este rojo, pero es un poquito diferente aquí. Aquí sí se diferencia mucho. Que está en verde parece que es el rojo. Y que está en verde pareciera ser el azul. Pero lo cierto del caso es que, lógicamente, este gráfico muy posible está malo, es suboptimal porque le pusimos muy pocas iteraciones y muy poco en star, y este es el gráfico correcto. ¿Okay? Porque a ese sí le pusimos mucho más máquina, mucho más tiempo. ¿Okay? Entonces eso es lo que les quiero ilustrar. ¿Okay? Yo he visto gente muchísimas veces tratando de hacer un K-medias y lo hacen como que hice yo aquí. Y tal vez con 1,5 millones de datos. Imagínense que lo que tenía eran 4,000. Si usted, tengo las pilas bajas del mouse, ojalá me alcance. Si ustedes hacen eso, lo que están obteniendo es una solución muy, pero muy mala. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver cuánto me va a durar el mouse. No dice. Cristian me pregunta qué recomienda como máquina para poder ejecutar estos modelos. Ajá. Bueno, depende, pero lo mejor posible. Por ejemplo, nosotros en Promidad, ya para correr modelos de verdad, lo que usamos son iMacs con 64 GB de RAM, Core i7, de los mejores procesadores que hayan. Y hay algo que es muy importante, Cristian, y es que el disco duro sea de estado sólido. Nosotros usamos discos de estado sólido de 1 tera. Ok, y ahí entonces los modelos, ahí se pueden correr modelos fuertemente. Ahora, a veces ni siquiera eso es suficiente. Tenemos unos modelos que hacemos para una empresa en los que les predecimos los inventarios, que la generación dura hasta 6 días para predecir cuál van a ser las ventas de 32,000 productos uno por uno. Y entonces ahí lo que hacemos es rentar servidores en Amazon y paralelizamos los procesos. ¿Okay? El K-media se puede paralelizar. En el curso de Big Data vamos a aprender a paralelizar el método de K-medias. ¿Okay? Entonces eso puede reducir el tiempo. Por ejemplo, si uno tiene una máquina Core i7, lo puede reducir 5 a 6 veces. ¿Okay? Paralelizando. Pero eso todavía no. Por ahora todavía no estamos en eso. Bueno, vamos a ver el codo de Jambu, debido al famoso matemático francés Michel Jambu. Entonces, la idea del codo de Jambu es cómo determinar de alguna manera cuál es el K en el K-medias. Acá el cuadro lo apagué. El problema del K-medias es que yo no sé cuál es el K. Entonces, el codo de Jambu
lo que hace graficar la inercia intraclases y ver cuándo se estabiliza. Entonces vamos a hacer unos datos aquí que ustedes ya vieron en el curso de R, que se generan al azar. Esto estaba en una pregunta en una tarea. Y genero estos datos al azar que tienen 3 grupos claramente marcados. Entonces acá tengo los 3 grupos. Ahora ven que K-medias me los clasificó muy mal. ¿Por qué? Porque hice K-mins, le pasé los datos, K igual 3, y no le puse máximo de iteraciones ni nada de eso. Entonces está usando el default, que no recuerdo cuál es, pero es muy poco. Entonces yo debería usar otro para que no me dé tan mal. ¿Ok? Aquí me dio mejor y lo veo en 3D. Pero acá quiero que me dé mejor. Entonces esos datos, ¿qué es lo que yo hago? Le pongo un n-star igual 25. Para que cada tiro lo haga 25 veces. Porque si no, puedo estar en una solución muy mala. Acá en realidad me quedó en una solución muy mala y no me fijé. Porque este K-mix debería ponerle por lo menos un número de iteraciones más grande y un n-star más grande, porque ven que la solución optimal es un clúster aquí, otro aquí y otro aquí, y me encontró 3 clústeres bastante malos. Pero no importa. Bueno, entonces con este grafiquito aquí, ejecuto 30 veces el K-medias. Para K igual un clúster, K igual, vean que K varía de 1 a 30. K igual 2 clúster, K igual 3 clúster, hasta K igual 30 clúster. Le pongo en estar igual 25 para asegurarme de que la solución es buena. Y aquí voy guardando la inercia intraclases en un vector y lo grafico. Recuerden que la inercia intraclase lo ideal es que sea lo mínimo posible. Y voy guardándola en un vector y luego ploteo ese vector con este comando plot. El código de Jambu es esto, vean, esto fue la inercia con un clúster, esto con 2 clústeres y esto con 3 clústeres. Entonces se forma un codo, un elbow, como se dice en inglés. ¿Dónde? Aquí. ¿Esto qué es lo que me dice? Que en K igual 3 es lo óptimo, porque a partir de ahí ya la inercia no baja tanto, ya la inercia se estabiliza. Entonces esto lo que me sugiere es que use K igual 3. Lo cual es bastante consistente con lo que se ve en el gráfico, que no me quedó muy bien. Que es que aquí tengo un clúster, acá tengo otro y acá tengo otro. Entonces yo debería usar K igual 3. Aquí se ve muy fácil porque son datos simulados y yo simulé para que tengan 3 clústeres. En la realidad no es tan fácil, pero bueno, acá no me quedó tan bien, tengo que corregir eso. Ponerle un n-star aquí más fuerte y no más iteraciones. Bueno, ahora lo corrijo y lo subo. Entonces K debe ser 3, como era de esperar. Ok, ahora ¿qué pasa con un ejemplo ya de verdad, de la vida real? Vamos a usar el ejemplo de estudiantes. Y voy a hacer codo de Jambu. Aquí lo hago y lo ploteo. Entonces resulta que dice que K igual 8. Es lo que recomienda el codo de Jambu. Vamos a ver. Acá no es tan obvio. Acá no es tan obvio, pero bueno, esto sería si K igual 1, K igual 2, K igual 3, K igual 4, K igual 5, K igual 6, K igual 7, K igual 8. Entonces aquí se empieza como a estabilizar. Bueno, no tanto, ¿verdad? No está tan claro. Pero acá se ve que esta rayita, que es el cambio de la inercia, la razón de cambio de un K al otro, es grande y aquí ya es un poquito más pequeño. Ahora, en la práctica el codo de Jambu no se ve tan codo, porque el codo es cuando hace algo así. Este es el codo. Como en el ejemplo anterior que habían 3 clústeres muy claramente definidos. Pero bueno, esto nos da una idea de que K igual 8 podría ser un momento bueno ya para usar como K. Okay. Claro que es un poco subjetivo, ¿eh? También uno podría pensar que K igual, por ejemplo, aquí o acá estaría bien. Pero bueno, el codo de Jambu es una manera de determinar el número de clústeres. Ahora ustedes me pueden decir, pero eso es muy caro computacionalmente. Sí, claro que sí, tiene el problema. Imagínense que yo tengo 1.000.000 de datos y tengo que correr K-medias 30 veces, ojalá con un n-star alto.
En realidad estoy loco, estoy corriendo 25 por 30 veces. 25 por 30, no sé cuánto es. 25 por 30. Lo estoy corriendo en el fondo 750 veces. Ahora, si tuviera una tabla de datos muy grande, eso podría tardar mucho. Ok. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, vamos un poquito rápido, pero bueno, queda mucho material. Este curso es muy cargado. Pero bueno, ahí la idea es que ustedes después van repasando en la tarea. Vean, vamos a hacer ahora algo que no pudimos hacer en el curso de métodos exploratorios. Y es hacer clustering para variables cualitativas. ¿Ok? Clustering para variables cualitativas. Existe código de Jambu en un modelo KNN. Se puede hacer algo parecido, sí, Daniel, que en el de cada vecinos más cercanos, pero acuérdense que ahí estamos ante un modelo predictivo. Entonces es una idea completamente diferente, pero sí, sí se puede hacer algo parecido. Pero básicamente ahí no se hace eso, sino se hace una validación cruzada, como vamos a ver más adelante. Me dice Americana, los límites 30 y 75 son siempre esos valores. En el caso de K medias, el código de Jambu. Sí, acá normalmente se usa unas 30 veces, iterar unas 30 veces. Sí, porque este es el número de clúster. Y tener más de 30 clústeres sería absurdo, sería demasiado. Es más, se podría hacer menos. Uno podría hacer hasta 8, por ejemplo. O sea, porque ya interpretar más de K igual, incluso 5 o 6 clústeres puede ser muy difícil. Entonces aquí es un poquito exagerado 30, porque, bueno, depende del problema, pero tener 30 o 25 clústeres podría ser demasiado para efectos de interpretación. Pero bueno, acá lo hacemos con 30 para ver un poquito mejor el código de Jambu. Ok. Bueno, entonces es decir, ¿cómo hacer clustering con variables cualitativas y cuantitativas mezcladas? Entonces, error número 1. Lo que yo he visto muchas veces, desgraciadamente, hasta en el proyecto final de nosotros, lo he visto hasta en universidades, en tesis, fatal, error este. Por ejemplo, dice, tenemos la variable sexo, entonces a femenino le ponemos un 0 y a masculino un 1 y listo. Y ahora son cuantitativas. Falso, pésimo. ¿Ok? Esto no tiene ningún sentido matemático. ¿Ok? Entonces eso no sirve. ¿Ok? Porque esas variables, entonces resulta que femenino más masculino da 1. Entonces femenino más masculino sería masculino. Pero masculino más masculino daría 2, que no sabemos qué es. No tiene ningún sentido el álgebra. Y cuando uno las hace cuantitativas, les está dando álgebra. Ok, entonces hay varias formas de hacerlo. La primera es usar distancias adecuadas para variables cualitativas. Y para eso se usa un paquete o biblioteca que se llama cluster y una función que se llama Daisy, que calcula la distancia de Gauer, que es especial para distancias entre variables cualitativas o entre variables cualitativas y cuantitativas mezcladas. Entonces, por ejemplo, esta tabla SHART CSV, que trata, es una tabla que se usa mucho para predecir a quiénes les va a dar un infarto. Tenemos varias variables acá que son índices que se miden y la variable SH que es la de si le dio o no le dio. Entonces aquí hay dos variables cualitativas que son CHD, que es si le dio o no le dio el infarto, y Fan History, que es si en la familia hay historia o no de infartos, ausente y presente. Todas las variables adicionales son cuantitativas. Por ejemplo, el tabaco deben ser los índices, el LDH, la obesidad, el alcohol, son índices que miden, pero son numéricos. La edad, que es numérica. Ahora, ¿qué hago con estas dos que son cualitativas? Entonces, el primer error fatal, sí, dicen algunos, absente 0, presente es 1. Y entonces ya, le aplican. Esto es una tontera. ¿Ok? Desgraciadamente se ve mucho. Entonces eso no recodifiquen de esa manera.
Se puede recodificar usando variables dummy, pero ahorita lo vamos a ver. Ok, pero lo primero que uno puede hacer para hacer clustering es usar otro paquete. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a usar? La distancia la vamos a calcular con esta función que se llama Daisy. Y no con la distancia dist. La distancia dist que hemos visto hasta aquí, de aquí para arriba, dist, ahí lo estoy viendo en amarillo, casi no se ve, es para los datos cuantitativos. Entonces, cuando hay datos cualitativos y cuantitativos, hay que usar Daisy. Y la podemos usar métrica euclidiana, que lo que hace es, bueno, aquí me lanza un warning que le dice que cuando los datos son mezclados va a usar Gower, no va a usar euclidiana. A propósito lo hice, porque las distancias euclidianas no tienen sentido. Entonces él usa la distancia de Gower, que sí tiene sentido cuando hay variables mezcladas, como dice aquí. Y ya, eso es todo. Calculo la distancia así, y ahora sí le aplico hclust a esa distancia. Y el modelo queda aquí en jerarquía y lo ploteo. Aquí lo ploteo con 4 clusters. Ahí está. Es una tabla bien grande. Ok, ahí están los 4 segmentos. Muy bien. Ahora, el punto ahora es cómo se interpreta. ¿Por qué es difícil interpretar? Pónganle atención a esto. Porque yo no puedo hacer centros de gravedad de todas las variables. ¿Por qué no puedo hacer centros de gravedad de todas las variables? Porque en la variable CHD y en la variable Family History, historia familiar, yo no puedo sumar o restar como para hacer un promedio y hacer un centro de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es hacer un análisis separado. Voy a hacer lo siguiente, que es muy, muy importante. Quito la Family History y CHD para hacer la interpretación y ahí hago un gráfico de araña, por ejemplo, con todas las variables cuantitativas. Y después interpreto estas dos por aparte, que son cualitativas. ¿Okay? Eso es lo que se hace. Entonces recuerden, gráfico de araña con todas las cuantitativas, me hago una arañita. Y con las otras dos las analizo por aparte. Entonces vean, eso es lo que voy a hacer. ¿Okay? Entonces, interpretación de los datos cualitativos. Primero voy a analizar los cualitativos. ¿Cuáles son los cualitativos? Son CHD y Family History. Entonces, voy a hacer los centros de gravedad, pero a los datos le quito la columna 5 y 10. Bueno, voy a analizar primero las cuantitativas. Le quito la columna 5 y 10. ¿Por qué? Porque esta es 1, 2, 3, 4, 5, quito esta. 6, 7, 8, 9, 10, quito esta. Y ahí hago centros de gravedad normalmente. Hago los centros, hago todo el código que vimos arriba, ya tengo los centros y hago con el código que vimos arriba, que no voy a volver a repasar, los gráficos de araña. Entonces ahí está el código de los verdes, el clúster de los verdes, es los de mayor edad, los que tomaron más alcohol, los más obesos, los más LDH, no sé qué es, el tabaco alto, probablemente este clúster es de los que más cáncer les da, más infartos, perdón. El clúster azul es alto casi todo, excepto que no tienen mucho consumo de alcohol ni mucho LDH. Y el clúster rojito es el que es bajo en todo. Probablemente estos son los que no les da infartos. Ok. Bueno, vamos a ver que tengo unas preguntas ahí. Me dice, ¿yo puedo quitar más variables? Pues sí, puedo quitar más variables. Ahí quité las cualitativas porque no tendría sentido hacer se cae inmediatamente porque no puede sumar variables cualitativas. Pero sí, podría quitar la 5, la 8 y la 10 como usted pone, Ronald. Y analizar solo otras que son las que me interesen. Ok, perfecto, Ronald. Sí, puede hacerlo así perfectamente. Muy bien. Si es que él pone un código que ustedes no pueden ver, él me pregunta algo que es así, que si él puede quitar más variables, así, por ejemplo, poniendo menos C. Si esto se ve en el curso de R, digamos 5, él me pone este ejemplo.
Ronald, 10. Ahí, eso me quita las variables 5, 8 y 10. Que si yo quisiera analizar las otras, sí, es válido. A veces hay muchas variables, entonces quiero hacerlo como por pedazos. Bueno, ahora sí. Voy a interpretar las variables cualitativas por aparte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí tengo el code tree. Bueno, sí. Acá lo que estoy viendo es cuántos individuos hay en cada clúster. ¿Cuáles tienen como clúster 0? Etcétera. Bueno, entonces, vean, acá voy a graficar datos $family history, es la variable que quiero analizar ahora por aparte. Voy a usar colores 4 y 6. Y entonces lo que hago es hacerle un histograma a esto. ¿Ok? Y entonces, y entonces aquí lo grafico con todos los datos. Entonces vemos que en todos los datos, el punto es que en todos los datos hay más ausencia y un poquito menos de presencia de historia familiar de infartos. ¿Ok? Ahora, con este código que hice aquí, lo que hago es, acá corto el árbol y meto el grupo para saber a qué clúster pertenece cada individuo. Con esto, clúster 1, match, clúster igual 1, lo que hago es que aquí me queden los que son de clúster 1. Ok, y aquí sé que son 96. Con este otro match, selecciono los que son del clúster 2. Y con este otro match, selecciono los que son del clúster 3. Y con este otro match, selecciono los que son del clúster 4. Entonces, ploteo todos los datos en esta variable, con un diagrama de barras. Y veo que así se comportan en toda la tabla. Luego ploteo lo mismo, pero solo en el clúster 1. Vean, datos.$cluster 1. Y entonces me doy cuenta que el clúster 1 se caracteriza porque ahí hay mucha presencia de historia familiar de infartos. En el clúster 2, lo ploteo acá, al contrario, se ve que es un clúster caracterizado porque hay ausencia de infartos en la historia familiar. Y el clúster 3 se caracteriza también porque hay presencia de infartos. Aquí grafiqué el clúster 3. Y en el clúster 4 es ausencia. Entonces yo podría ir esto y mezclarlo con estos análisis que había hecho aquí y hacer, por ejemplo, un análisis. Claro, aquí hay un enredo que yo hice que debería corregir. Vean que este primer análisis lo hice con 3 clústeres. ¿Ok? Y este segundo análisis, por alguna razón que ahora no entiendo, lo hice con 4 clústeres. Entonces no está bien. Yo debería hacer los 2 análisis con la misma cantidad de clúster. ¿Ok? Para que sea coincidente. Voy a corregir eso. Mañana lo corrijo. 2 errorcitos que me he encontrado en la presentación y los subo. Porque estoy analizando los mismos clústeres. Bueno, no importa, pero sí debería estar corregido. Bueno, la variable CHD, igual, lo ploteo en toda la base de datos y vemos que en toda la base de datos hay más nos que sís. O sea que a más gente no le da infarto, dichosamente en esa muestra, que a los que sí les da. En el clúster 1, aquí grafico el clúster 1 y me dice que es un clúster donde sí le da infarto a la mayoría de gente de ese clúster. No hay que estar en ese clúster. En el clúster 2 también es un clúster de los que sí les da infarto. El clúster 3 es de los que no les da infarto y el clúster 4 también. Ok, voy a corregir porque esto debería estar haciéndolo el de arriba para o los 2 con 4 o los 2 con 3. Bueno, muy bien. Entonces así es como se interpreta. Bueno, ahora vamos a hacer un ACP. Dice aquí, esto que dice aquí es muy importante.
Es completamente incorrecto hacer un ACP o una clasificación jerárquica o un K-medias con variables cuantitativas, aquí tengo cualitativas, aquí tengo un enredo, esto es cualitativas, con variables cualitativas, simplemente convirtiendo las categorías a códigos, o por ejemplo como sigue, poniendo femenino por un 1 y masculino por un 2, como hace mucha gente. Eso es completamente incorrecto, como les explicaba arriba, porque no tiene ningún sentido el álgebra, ni las fórmulas de distancias. Entonces esa es pésima idea, esa codificación. Entonces hay dos opciones para hacer el ACP. Ok, ¿cuáles son las dos opciones? Número 1, hacer en lugar de un ACP un escalamiento multidimensional o un multidimensional scaling. Entonces, ¿cómo hago eso? Muy fácil. Eso es muy fácil. Yo leo los datos aquí, pero tengo estos datos que son cualitativos y cuantitativos mezclados. Entonces, le calculo la matriz de distancias con Daisy y con la distancia de Gauer, que permite distancias entre variables cualitativas y cuantitativas mezcladas. Y recuerden que el multidimensional scaling arranca de la tabla de distancias, no de la tabla de datos. Entonces a CMD scale, que es el multidimensional scaling, le paso la tabla de datos. Y aquí, entonces tengo un ACP, lo ploteo y todo como vimos arriba, y observo dos clústeres claramente identificados ahí muy extraños, o como 4 clústeres, 1, 2, 3, 4. Okay, entonces ahí lo hago, pero con un multidimensional scale. Por ahí me preguntan algo en el chat. Me dice Mari Karen, en el ejemplo ese HART, que es de los infartos, ¿cómo se generaría el archivo de salida donde se asigna a cada individuo un clúster, ya que se separaron las variables cualitativas? No da igual. Yo le puedo meter en la última columna el clúster y lo guardo como un todo. Ok, de hecho aquí, vean acá, voy a responderle la pregunta aquí cuando hice 4 clusters, que debía haber hecho 3. Aquí arriba. Acá. En la variable cluster, en el dato $group, ahí queda el cluster. Ahí queda el número de cluster. Entonces yo podría agregar esa variable cluster con un columbine en la última columna, igual, y después lo grabo, como vimos arriba, exactamente igual, pero aquí en n datos me queda el $grupo, me queda el grupo, es nada más de pegarlo igual como vimos arriba. Bueno, esa es la opción 1, escalamiento multidimensional. Opción 2 es usando variables dummy. ¿Qué son las variables dummy? Variables tontas, se le dicen en inglés, o babosas, pero bueno, es una manera un poquito más inteligente de recodificar las variables. Por ejemplo, si yo tengo la variable sexo, y entonces tengo que este es femenino, este es masculino, este es femenino, este es femenino, y este es masculino, entonces esta variable se transforma en dos variables. Una que va a ser femenino y otra que va a ser masculino. Realmente se transforma en dos variables. Y entonces se hace un código binario, que se le llama código disyuntivo completo. Entonces, como este es femenino, pongo un 1 aquí y un 0 aquí. Como este es masculino, un 0 aquí y aquí un 1. Como este es femenino, un 1 aquí y aquí un 0. Como este es femenino, un 1 aquí y aquí un 0. Como este es masculino, un 0 aquí y aquí un 1. Esto se llama el código disyuntivo completo, o como le dicen en inglés, la tabla dummy. Y entonces yo cambio la variable sexo de la tabla de datos por estas dos nuevas variables. Una que representa femenino y otra masculino. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, voy a hacer eso con la variable family history y con la variable chd. Entonces vean cómo lo hago en R. ¿Ok? Observen cómo lo hago en N. Vean, aquí está family history, que tiene presente y ausente.
y CHD que tiene sí y no. Entonces le voy a transformar esta en dos variables y esta también. ¿Por qué? Porque aquí son dos modalidades. Si fueran tres modalidades, se transforma en tres variables, ¿verdad? Entonces es muy fácil, se hace eso. Vean, le pongo así, datos $family history igual presente, as numeric, y lo dejo en family.presente. Estos van a ser la variable family history donde hay presencia de historia familiar de infartos. Y con as numeric la convierto en numérico. Pero aquí, entonces, esto lo que tiene, el efecto es que le pone 1 si la variable valía presente y 0 si la variable valía ausente. Aquí la imprimo con este print y veo ahí cuál es. 1 era que había presencia de infartos y 0 que no había. Y luego voy a clasificar ausencia, que sería exactamente el complemento de esa. Pero lo puedo hacer igual. Datos, family history igual a ausente. As numeric, entonces me pone 1 si era ausente y 0 si no. Entonces vean que es exactamente complementaria a esta. Pero bueno, ahí está la otra variable. Lo mismo con CHD. Le pongo un 1 si es sí y un 0 si es no. Y la variable se llama CHD sí y la otra se llama CHD no. Si daba no. Entonces tengo las variables convertidas en 0 y 1. Entonces lo que hago es a datos 2 es la misma variable datos. Voy a hacerlo más grande para que lo vean mejor. Perdón. Acá. Perdón, ya me perdí. Acá quito la columna 5 y 6, que son donde estaba la variable family history y CHD. Las quito de la tabla de datos y la dejo en tabla 2. Y luego con un column bind pego las 4 variables nuevas que acabo de hacer. Family history presente, family history ausente, CHD sí y CHD no. Y ahora tengo una nueva tabla de datos donde quité las variables cualitativas y metí estas variables nuevas que son códigos disyuntivos completos, que sí se pueden tratar un poco más como variables numéricas. Lo ideal entonces sería, hay otro método que se llama el análisis factorial de correspondencias, que es más adecuado para esos datos binarios. Pero bueno, a estos por lo menos sí tiene un poquito más de sentido aplicarles ya álgebra. Entonces con esos hago el análisis de componentes principales. Ahora sí, les aplico con un PCA a datos 2, igual como lo hicimos arriba, y ploteo y se ve algo interesantísimo, ¿no? Se descubre que realmente hay 3 clusters. ¿Ok? 3 clusters. Y aquí se ve el círculo de correlaciones. Entonces, por ejemplo, vean qué interesante. Aquí se descubre algo que, digamos, se observa algo que tiene mucho sentido, que cuando family history hay ausencia de infartos, la probabilidad de que le dé A1 es mucho más baja. Y cuando family history es sí, la probabilidad hay alta correlación, ¿verdad?, de que sí le dé infarto. Y las demás variables no correlacionan tanto con eso. Ah, qué interesante. Y entonces podríamos decir que, vean que aquí el clúster de arriba son ausencia de infarto y el clúster de abajo con más infartos. Entonces la gente que está acá es donde nadie quiere estar, que sí les da infartos, acá es donde, no, pero para al revés, creo, acá es donde, perdón, para verlo otra vez, que se me olvidó, acá es ausencia, sí. Entonces en este clúster de arriba, es donde hay más ausencia de infartos, acá hay más presencia de infartos y acá está como mezclado. Ok, esa es la conclusión. Ok, bueno, muy bien. Entonces eso sería un ACP usando datos cualitativos. Muy bien, excelente. Bueno, ya llevamos hora y 45 minutos, son cualquier cantidad de temas los que hemos visto hoy. Hemos podido hacer análisis realmente mucho más profundos que los que hacíamos en el curso de métodos exploratorios. Vamos a ver que tengo alguna pregunta. Ahí me dice Mari Karen, aunque ya se lo había respondido. Cristian me dice, si el factor tiene 3 o más categorías, ¿se generan tantas variables como categorías? Sí, sí, exacto.
digamos que vamos a tratar de hacerlo por aquí, vamos a hacer un espacito en blanco. Sí, si yo tengo una variable que tiene 3 categorías, pongámosle profesión. Entonces digamos que tenía 3 categorías. Este es abogado, este es profesor, este es médico, este es médico, este es profesor y este es abogado. Digamos que solo eran abogados, médicos y profesores. Entonces yo esto lo tengo que transformar en 3 variables. Los abogados, los profesores y los médicos. Entonces, como este es abogado, 1, 0, 0. Como este es profesor, 0, 1, 0. Como este es médico, 0, 0, 1. Como este es profesor, 0, 1, 0. Como este es abogado, 1, 0, 0. Y ahí está el código disyuntivo completo. ¿Ok? Ahora, si una variable tiene demasiadas categorías, podría ser un problema. Entonces, de hecho, siempre una variable con muchas categorías es un problema. Uno debería reducir las categorías de alguna manera antes de hacer esto. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver ahí alguna pregunta más que me hicieron. Usualmente me dice Robert Alvarado, ¿cuál es más preciso en determinar clúster? En caso de variables mezcladas, escalamiento dimensional o códigos disyuntivos completos. Es difícil responder, Robert. No hay una respuesta contundente siempre. Aunque yo prefiero el código disyuntivo completo. El problema del código disyuntivo completo es que podría generarme muchas variables. Pero en general me parece más claro usar código disyuntivo completo. Pero bueno, no hay una respuesta definitiva. Depende mucho, como siempre, en todo esto del ejemplo, de los datos y del análisis que uno haga. MGF me dice cuántos son muchas categorías. Bueno, como siempre, esa pregunta no hay una respuesta clara. Sin embargo, los franceses dicen que una variable es buena, que una variable debería tener máximo 5 categorías. Por ejemplo, lo ideal de una variable cualitativa es que 5 categorías, digamos, muy bajo. Por ejemplo, si está midiendo algo bajo, medio, alto y muy alto. ¿Por qué recomiendan eso así? Porque resulta que al final el análisis se hace así. Estas son bajas, esta es media y esta es alta. ¿Y por qué no preguntar de una vez bajo, medio y alta? Resulta que, por ejemplo, en Costa Rica, yo no sé en los otros países de Latinoamérica, creo que en Chile o en Argentina, en Europa no son tan así, pero los costarricenses y los ticos somos un poco como medias tintas. Entonces, si nos preguntan si bajo, medio, alto, entonces tendemos a ponerle a todo el mundo medio. Es pobrecito calificarlo como bajo, pero tampoco es tan bueno como alto. Entonces todo el mundo es medio. Entonces esta calificación es más buena para eso. Porque si yo tengo ese problema, yo digo, bueno, no, pero lo voy a poner bajo. No está tan mal. O no es tan alto. Pero y después yo lo recodifico ya en la data como bajo, medio y alto. Pero digamos eso es lo que se recomienda usualmente. Por lo menos máximo unas 5 categorías. Ahora, no es una cosa que sea así como definitiva tampoco. Pues depende un poco de la problemática. Pero si yo voy a recodificar una variable que tiene 50 categorías, piensen siempre en recodificarla idealmente en 5 o en 3. Son números como que funcionan muy bien, ¿verdad? Pero, por supuesto, es en términos generales. Pues no hay una respuesta definitiva, depende mucho del problema. ¿Verdad? Y de que tenga sentido la codificación, ¿verdad? Pues tiene que tener sentido el por qué yo las uno. ¿Verdad? No voy a, por hacer 3 categorías, unir chayotes con mangos, como dicen acá, como decimos en Costa Rica, algo que no tiene ningún sentido. ¿Okay? Pero bueno, en el tanto tenga un sentido estadístico. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Entonces, MG, muy buena pregunta. Bueno, entonces muy buenas preguntas. Para terminar, nada más les muestro ahí la tarea, como siempre. Aquí vienen a hacer unos análisis en componentes principales.
Muy importante, acá viene una guía de cómo hacer la interpretación. Unas funciones para graficar muy bonitas que se llaman el FBIS PCA int. Y son ACPs, varios ACPs, clasificaciones jerárquicas, K-medias. Acá un ejemplo con variables cualitativas y cuantitativas. Acá un ejemplo con series de tiempo, muy bonito. Una función difícil para los que les gusta programar, es optativa. Hacer un clustering con nuestra propia distancia, con la distancia de Chebyshev. La ventaja de estar en la consola es que yo puedo programar distancias propias y usar mi propia distancia que se adapte a mis datos y usarla. Eso no se puede hacer en SPSS ni en ninguno de esos lenguajes prácticamente, por lo menos no muy fácilmente. En FactorMiner no se puede hacer nada de eso, pero ya en R yo puedo hacer clustering o ACPs con mis propias distancias. Entonces eso es este ejercicio, ojalá lo hagan. Aquí ya hay que programar y hacer un poquito más de trabajo. Pero bueno, al final lo que tienen que entregar es un documento autorreproducible con todas las soluciones. Okay. Además hubo el archivo de algoritmo de recomendación generado en el ejercicio 2. Esperen para ver si esto tiene sentido, porque yo creo que ya a veces se quedan cosas, perdón, de ejercicios viejos y ya ni siquiera corresponde. No, pero sí corresponde. Sí, es que hay que meterle al archivo el clúster al que le asignó el método. Entonces sí tiene sentido. Bueno, entonces eso es lo que hay que entregar. No sé si tienen alguna duda final. Entonces, como siempre, pues aquí las tareas valen igual, 25 cada una. Se pasa el curso con la nota mayor o igual a 70 y se pierden 10 puntos por día de atraso. Como siempre. Decirles además que en este curso me acompaña el profesor César Vargas. No soy solo yo. César me está ayudando en la atención del foro y me está ayudando también en la revisión de las tareas. Entonces, cualquier duda también la pueden dirigir a cesar.vargas@promidad.com, sobre todo con el tema de evaluación de las tareas. Si hay algún reclamo, cualquier cosa, diríjase mejor directamente a César. Y en los chats, como siempre, pues los vamos a estar atendiendo con la mayor prontitud posible, César y mi persona. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ok. Bueno, muy bien. Entonces vamos acá a pues abrir el video simplemente para despedirnos. Un gusto haberlos tenido el día de hoy. Sí, una clase un poquito cansada para mí y supongo que para ustedes también, porque ya llevamos 1 hora y 53 minutos. Por supuesto quedan muchos detalles ahí que ustedes tienen que ver, ¿verdad? Detallitos en los códigos y cosas, pero eso son ustedes mismos trabajando. Y ya cuando les surjan las dudas en el camino, pues la mejor opción, como ustedes ya bien lo saben, es ir al foro del aula virtual y ahí les vamos a tratar de ayudar todo lo que podamos y con la mayor prontitud posible. Entre semana, pues más seguido, y los fines de semana siempre vemos el foro por lo menos 2 veces al día. ¿Ok? Pero entonces no se atengan mucho, sobre todo este curso que es lunes. Y tiene el problemilla de que a veces la gente el sábado y domingo es cuando está como loco y tal vez no les atendemos las dudas con la prontitud que uno quisiera, ¿verdad? Pero entiendan que es sábado y domingo. Entonces César y yo nos turnamos para ver el foro por lo menos 2 veces al día, el sábado y el domingo. Y si podemos más, pero bueno, nos comprometemos por lo menos a eso. Muy bien, entonces muy buenas noches y nos vemos Dios mediante en 8 días acá en la clase número 2, en la que vamos a estudiar ya modelos predictivos desde la consola de R. Muy bien, muy buenas noches, nos vemos. Chao.